En esta canción que hemos cantado, Muestra a Cristo, eh, está ahí llena de verdades, ¿no? Pero yo estaba fijando en la primera estrofa, porque hasta incluso el pastor puede tener el suelo bastante duro, ¿no? Y dice aquí, prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí. Ayúdame a creer. Tu palabra siembre en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Eso no está hablando a incrédulos. Puede ser. Pero es la oración de un creyente. Es el corazón de un creyente. Que él quiere ser guiado por la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede hacer el efecto deseado de Dios en nuestro corazón. Y hasta el pastor puede llegar a un domingo y tener un corazón duro, ¿no? Si piensas que eso no puede ser, pues has equivocado. O estás en error. Porque podemos llegar a la iglesia preparados para asistir y no tener el corazón preparado para recibir lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, os pido que cuando empezamos con ese mensaje, que realmente deseamos exactamente lo que hemos cantado. Exactamente lo que hemos cantado, que Dios rompe el duro suelo en nuestro corazón para que podamos recibir lo que Él quiere comunicar a nosotros, ¿vale? Y ser guiados por su palabra y por su Espíritu Santo. Vamos a seguir en nuestro estudio sobre Hechos, multiplicar, y ahora vamos a hablar de despiértate a un milagro, ¿vale? La canción va muy bien con lo que quiero decir hoy, ¿vale? O con lo que Dios quiere hacer a través de este mensaje. Despiértate a un milagro. Y vamos a buscar Hechos capítulo 12 y vamos a leer todo el capítulo, ¿vale? Son 25 versículos. Como sabéis, me encanta leer mucha escritura en los mensajes. Hechos capítulo 12 y vamos a leerlo como normal, ¿vale? Como siempre. Yo voy a empezar con el versículo 1 y luego vamos a empezar en este lado, ¿vale? Entonces, seguimos con el 2, 3, hasta que terminamos con el 25. Pero Hechos capítulo 12, yo voy a empezar con el versículo 1. La Biblia dice, en aquel mismo tiempo de rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para matarles. ¿Perdón? Maltratarles, perdón. Muy bien. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes, sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y
y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a la guarda, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día que nos has dado. Gracias por la gente que han decidido asistir con nosotros esta mañana. Te pido que tú puedes realmente romper el suelo duro en nuestro corazón para que podamos recibir fácilmente y claramente lo que tú quieres comunicar a nosotros. Si es para la salvación, pues es esto. Si es para el crecimiento espiritual que tenemos que tener, pues es esto. Si es para un paso que debemos tomar, pues esto. O cambiar de actitud, lo que sea. Dios, queremos que tú realmente haces la obra en nuestro corazón. Que no intentamos hacerlo, sino que dejamos a ti hacerlo por nosotros. Ayúdanos a entender bien lo que está pasando en ese pasaje para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. ¿Puedes imaginar despertando a un milagro y tener un ángel para tu despertador? ¿Puedes imaginar esto? Sería increíble, ¿no? Tener un ángel ahí diciendo, pues, levántate, levántate, ¿no? Sería increíble. Eso fue lo que pasó con Pedro en ese momento, cuando estaba en prisión por la tercera vez, porque eso es la tercera vez que Pedro otra vez está encarcelado. Y está en espera de juicio y puede ser la muerte segura. Y sabemos esto porque la gente en esa casa que estaban ahí orando, estaban pensando que es el ángel de Pedro. Que no es Pedro a la puerta, sino es su ángel llamando a la puerta. Y es posible que los gobernantes van a matarle. Años después, cuando escribió Pedro su primera epístola, Pedro pudo haber tenido en mente esa experiencia de la tercera encarcelación milagrosa cuando citó el Salmo 34, versículos 15 a 16.
él dijo en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esa cita, sin duda, resume lo que Dios hizo por Pedro en ese momento y nos revela 3 maravillosas garantías para alentarnos en los días difíciles de la vida. ¿Cuáles son esas garantías? Para el creyente, estamos hablando para el creyente. La primera garantía es Dios ve nuestras pruebas, o también puedes poner problemas. Dios ve nuestras pruebas. Versículos 1 a 4 que hemos leído en el capítulo 12 de Hechos dicen: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces tenía un propósito de maltratar a los de la iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo. Suena muy familiar a lo que dijo Pablo, ¿no? O Saulo en ese momento. Él estaba buscando los que eran del camino, de esa forma de vivir, los que son de Cristo. Y versículo 2, y mató a espada a Jacobo. Entonces no estaba buscándoles solamente para maltratarlos, sino para matarlos. El hermano de Juan. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, que los judíos estaban buscando una forma de matar a todos los seguidores de Cristo, porque había muchos sacerdotes, había muchos judíos que han convertido de judaísmo al cristianismo. Y ellos estaban de acuerdo con Herodes para matar a los creyentes. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces vemos ese escenario, ¿no? Esa escena en que Herodes quiere maltratar y matar a los creyentes y los judíos estaban ahí diciendo, pues, estamos de acuerdo con esto, aplaudiendo su acción. Y luego recordamos lo que Pedro dijo en su epístola en la primera parte. 1 Pedro 3:12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Pedro, cuando estaba ahí encarcelado, cuando estaba en esa situación, él tenía que recordar esa verdad. Dios observó y notó lo que Herodes Agripa, es el Herodes en ese momento, el primero estaba haciendo a su pueblo. Dios sabía muy bien lo que Herodes estaba haciendo a los creyentes. Eso no fue una sorpresa para Dios. Dios sabía exactamente lo que Herodes tenía en mente cuando cogió a Pedro para matarlo. Este hombre malvado era el nieto de Herodes el Grande, quien ordenó a los niños de Belén ser asesinados, y el sobrino de Herodes Antipas, quien descapacitó a Juan el Bautista. Entonces vemos una familia intrigante y asesina. Los Herodes eran despreciados por los judíos, a quienes les molestaba a los edomitas que los edomitas estaban gobernando sobre ellos. Entonces tenemos que recordar una cosa, que los judíos odiaban a los Herodes. Pero en ese momento los judíos estaban de acuerdo con Herodes. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que ellos querían hacer, matar a los creyentes. Por supuesto, Herodes lo sabía. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo y que los judíos por fin estaban a su lado, estaban en favor de lo que estaba diciendo. Herodes lo sabía, por lo cual persiguió a la iglesia para convencer al pueblo judío de su lealtad a las tradiciones de los padres. Ahora los gentiles eran abiertamente parte de la iglesia. El plan de Herodes era
aún más agradable para los judíos nacionalistas que no tenían lugar para los paganos, los gentiles. Ellos estaban completamente en contra de los gentiles. ¿Por qué? Porque pensaban que eran perros, que no eran dignos de ser humanos. Herodes hizo arrestar a varios creyentes, entre ellos es Jacobo, el hermano de Juan, a quien Herodes descapitó. Es la palabra, ¿no? Así Jacobo se convirtió en el primer de los apóstoles en ser martirizado. Sabemos que Esteban fue el primer mártir, ¿no? Pero ahora estamos hablando no solamente de un seguidor de Cristo, un servidor de Cristo, sino un apóstol de Cristo. Si complació a los judíos cuando mataron a Jacob, piensa cuán encantados serían si Pedro fuera asesinado. Tenemos que recordar lo que él dijo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Estaba pensando, si solamente en matar a Jacob, pues, ¿qué van a pensar si mato también a Pedro? Dios permitió que Herodes arrestara a Pedro y lo pusiera bajo una guardia fuerte en prisión. 16 soldados, 4 por cada guardia, vigilaban al apóstol Pedro, con 2 soldados encadenados al prisionero y 2 vigilando las puertas. La última vez que Pedro fue arrestado salió, para decirlo así, misteriosamente, ¿no? Él salió de la prisión de una forma misteriosa de la cárcel, y Herodes no estaba dispuesto a dejar esto pasar otra vez. Entonces, él no quería tener... nosotros tenemos un dicho en inglés, no sé si puede traducirlo bien. Él no quiere tener el huevo en su cara. Es decir, que tienes algo, una mancha ahí, y la gente está burlando de ti porque tú has dejado esto en la cara, ¿no? Es decir, que él no estaba dispuesto a permitir esto volver a hacer o volver a suceder otra vez. ¿Por qué se permitió Jacobo muriera mientras que Pedro fue rescatado, para decirlo así? ¿Por qué Dios dejó a Jacobo ahí para que muere mientras que Pedro fue rescatado de la cárcel? Ambos servidores eran servidores dedicados a Dios, necesarios para la obra de Dios y necesarios para la iglesia. La única respuesta que podemos dar a esa pregunta, ¿por qué Jacobo tuvo que morir y Pedro no en este momento? La única respuesta es la voluntad soberana de Dios. Dios tenía un plan. Herodes había extendido su mano para destruir la iglesia, pero Dios extendía su mano para realizar señales y prodigios y glorificar a su Hijo. Dios permitió que Herodes matara a Jacobo, pero le impidió dañar a Pedro. Fue su plan. Era el trono en el cielo que tenía control, no el trono en la tierra. Tenemos que recordar esta verdad. Aunque a veces vemos cosas que no entendemos en este mundo, vemos injusticia, vemos cosas y preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo puede ser que Dios está permitiendo estas cosas pasar? Tenemos que recordar que esas cosas están pasando por el culpa del pecado, no la culpa de Dios, perdón. Pero Dios está permitiendo esas cosas pasar por culpa del pecado. Pero incluso en estos momentos complicados, incluso en esos momentos en que no entendemos exactamente lo que Dios está diciendo y haciendo, pues debemos tener la tranquilidad y la paz de pensar, Dios está en control. Él sabe exactamente lo que está pasando, Él ve
lo que estoy sufriendo. Él puede ver exactamente la situación en que estamos. Es bueno saber esto, ¿no? No importa cuán difíciles sean las pruebas o los problemas en nuestra vida, o cuán decepcionantes sean las noticias que vemos en la televisión. Dios todavía está en el trono y tiene todo bajo su control. Puede ser que no siempre entendemos sus caminos. Puede ser que no siempre estamos de acuerdo con lo que Él está dejando pasar. Pero sabemos que su voluntad soberana es mucho mejor que la nuestra. Su voluntad soberana es perfecta. Y aunque nosotros podemos tener ese conflicto en nosotros que, siento mal, que está dejando esto pasar en el mundo, pero tenemos que recordar que Él hace todo con un propósito. Y el propósito es glorificar a sí mismo a través de la salvación de los seres humanos y la restauración de su creación. Es su plan. Si hay cosas que van mal en tu vida, pues tienes que saber que Dios ha permitido esas cosas pasar por tu vida para mejorarte, para sacar la gloria de tu vida para Él. Y damos gracias a Dios que Él quiere hacer esto a través de nosotros, aunque debemos pasar mal. Dios ve nuestras pruebas y nuestros problemas. Pero también Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Es la segunda garantía. Vamos a ver también 1 Pedro 3:12 otra vez. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Bien, Él ve exactamente lo que está pasando. Pero también, y sus oídos atentos a sus oraciones. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado, ¿está bien dicho? Custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La frase, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, es el punto de importancia en la historia. Es el punto en que gira toda esa historia que vemos aquí. Nunca debes subestimar el poder de una iglesia que ora. Y no estamos solamente hablando de momentos en que decidimos, pues vamos a quedarnos en un sitio para orar, sino que cada persona en su vida diaria está orando. Y luego también quedamos juntos como iglesia de vez en cuando y más a menudo cuando estamos pasando mal, es lo que vemos aquí, para orar juntos. Nunca debes subestimar el poder de una iglesia que ora. Thomas Watson dijo, el ángel sacó a Pedro de la cárcel, pero fue la oración la que trajo al ángel a Pedro para sacarlo, ¿no? Vamos a echar un vistazo a las escenas de ese emocionante drama en Hechos 12, en esos versículos 5 a creo que 17. Primeramente vemos a Pedro durmiendo. Pedro durmiendo. Versículo 5 a 6 dice, así que Pedro estaba, esa palabra otra vez, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Si estuvieras encadenado a dos soldados romanos y enfrentarás la posibilidad de ser ejecutado el día siguiente, la pregunta es, ¿dormirías muy profundamente?
Si estás ahí en esa situación donde está Pedro en ese momento, tienes las cadenas en tu... no me sale la palabra. En el muñeco, ¿no? Muñecas. Y tienes dos soldados que están al otro lado de esas cadenas, ¿no? Es lo que estamos imaginando. Y los dos soldados vigilando la salida y la entrada. Pues estás pensando, yo voy a pasar las últimas horas de mi vida aquí. Ha matado a Jacobo y ahora me van a matar a mí. Pues, ¿por qué tengo que dormir? Yo voy a pasar toda la eternidad con Dios en un momento. Pues, ¿por qué tengo que dormir? No, pero él estaba durmiendo profundamente. Hasta que vemos que el ángel tenía que hacerle como un guijón, ¿no? en su costilla para levantarle. Si estuvieras en esa situación, ¿dormirías muy profundamente? La respuesta creo que para cada uno de nosotros es no. Probablemente no, pero Pedro sí. El hecho de que Pedro hubiera sido prisionero 2 veces antes no es lo que le dio ese corazón tranquilo. Eso puede causar más inquietud, ¿no? Ansiedad. Para el caso, esa experiencia en la prisión fue diferente que las otras 2 experiencias. Esta vez estaba solo. Tenemos que recordar que las últimas 2 veces que estaba ahí encarcelado tuvo un compañero por lo menos. Y una vez tuvo los apóstoles con él. Estaba solo. Y la liberación no llegó de inmediato. Las otras 2 veces pudo testificar. Él pudo testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, pero esta vez no aparecieron oportunidades especiales para testificar. Esos momentos antes de Pedro ocurrieron después de grandes victorias en el Evangelio, pero este siguió a la muerte de Jacobo, su querido amigo y colega. Era una situación completamente nueva para Pedro. ¿Quién le dio a Pedro tanta confianza y paz? Para empezar, muchos creyentes estaban orando por él. Él sabía que la iglesia estaba orando por él. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él podía dormir profundamente porque él sabía que había creyentes en la iglesia en ese momento que estaban orando por él. Y con esas oraciones Dios le dio paz a su corazón. La oración tenía una manera de recordarnos las promesas de la palabra de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puede ser que a través de esas oraciones Dios dejó a Pedro recordar su promesa de siempre estar con él, siempre esforzarle, siempre ayudarle, siempre sustentarle. Pero la causa principal de su paz, o el paz de Pedro, fue el conocimiento de que Herodes no podía matarlo. Que Herodes no fue el momento. Jesús le había prometido a Pedro que vivía hasta ser un hombre viejo. Juan 21, 18 a 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, está hablando a Pedro, ¿vale? Extenderás tus manos y te
ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender que con muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Tenemos que recordar que Jesús mismo estaba diciendo a Pedro que mira, yo sé que cuando fuiste joven, cuando eras joven, pues hiciste esto, pero cuando vas a ser viejo, cuando ya tienes los años hechos, tienes que hacer otras cosas. Pero luego le dijo a él, pues tu muerte va a glorificar a mí. Pedro simplemente se aferró de esa promesa y comprometió toda la situación al Señor. Y Dios le dio paz y también descanso. En un momento tan difícil, Pedro tuvo paz. También vamos a ver Pedro obedeciendo, no solamente durmiendo, sino también Pedro obedeciendo. Versículos 7 a 11 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Una vez más, vemos el ministerio de los ángeles y se nos recuerda que los ángeles se preocupan por los hijos de Dios. Salmo 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que los ángeles están ahí para apoyarnos, para ayudarnos, para hacer la voluntad de Dios en esta tierra, para mandarnos información, en ese momento de la Biblia, y también para cuidar de los hijos de Dios. El ángel trajo luz y libertad a esa celda de la prisión, pero los guardias no tenían ni idea de lo que estaba pasando en ese mismo sitio. Sin embargo, si Pedro iba a ser sacado de la cárcel, tenía que obedecer lo que el ángel ordenaba. No solamente, pues, Dios te va a forzar a involucrarse en un milagro, sino que Él te va a dar una opción. Yo voy a hacer lo que es milagroso, ¿no? Es lo que está diciendo Dios, pero también tú tienes que hacer tu parte. Pensó que era un sueño, una visión, lo que vemos en versículo 9. Pero se levantó y siguió el ángel fuera de la prisión y hacia la calle. En ese momento se dio cuenta de que había sido parte de un milagro. Que el ángel apareció ahí, quitó las cadenas de las manos de Pedro, abrió las puertas, ellos salieron, y tenemos que recordar que había 2 soldados vigilaban las puertas y había 2 soldados que estaban encadenados con Pedro, ¿no? Pero ellos pudieron salir sin problema. Y cuando él salió, estaba pensando que era una visión, un sueño, pero era real. Ha sido parte de un milagro. El ángel le ordenó a Pedro que se pone su túnica y las sandalias, que se pone la ropa y las sandalias para ir andando. Esas fueron tareas normales que hacer
mientras se realiza un milagro, sin duda, ¿no? Pero Dios a menudo une el milagroso con el ordinario. Dios une lo que es milagroso y también el ordinario. Jesús multiplicó los panes y los peces, pero luego ordenó a sus discípulos que recogieran las sobras, ¿no? Levantó a la hija de Jairo de entre los muertos y luego les dijo a sus padres que dieran algo de comer. Incluso en los milagros, Dios siempre es práctico. Jesús levantó a Lázaro de la muerte, pero los hombres tuvieron que quitar la piedra de la tumba. Solo Dios puede hacer lo extraordinario o lo milagroso, pero su pueblo debe hacer lo ordinario, lo que es en su mano de hacer. Puede ser que Pedro en ese momento, porque estaba pensando que fue un sueño, una visión, tenía las manos libres, que él no confiaba en lo que dijo el ángel y se quedó ahí en la prisión, en la cárcel. Y no salió, y no sale de la cárcel, ¿no? Entonces, Dios quiere hacer el milagroso, pero también Pedro tuvo que hacer su parte para seguir lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba pidiendo. Vale, hemos visto Pedro durmiendo, Pedro obedeciendo. Ahora vamos a ver Pedro llamando a la puerta. Versículos 12 a 16. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro, de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, «¿Estás loca?» Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Mientras Pedro siguió al ángel, Dios abrió el camino. Y cuando Pedro fue libre, el ángel desapareció. Cuando el milagro ya está hecho, pues ya el ángel ha hecho su trabajo, tenía que volver a la presencia de su amo, el Dios. Su trabajo estaba hecho y ahora le tocaba a Pedro confiar en el Señor y usar su sentido común para tomar el siguiente paso y también ser guiado por el Espíritu Santo que mora en él. ¿Cómo fue? Por las oraciones del pueblo de Dios habían ayudado a liberarlo. Pedro decidió que el mejor lugar para él sería en esa reunión de oración en la casa de María. Además, quería reinformarlos de las buenas noticias, ¿no? De que Dios había respondido a sus oraciones. Entonces Pedro se dirigió a la casa de María, madre de Juan Marcos. Es importantísimo que entendamos que no solamente debemos obedecer, sino que debemos ser persistentes. Persistentes. Cuando Pedro llegó a la casa, llamó la primera vez a la puerta, ¿no? Y en vez de abrir la puerta, esa chica dejó la puerta cerrada y fue corriendo para anunciar las buenas nuevas a los demás. Y los que estaban ahí orando por la liberación o por la vida de Pedro, ellos no podían creerlo. Pero ¿sabes lo que me encanta? Que Pedro siguió llamando a la puerta. Él sabía lo que tenía que hacer. No solamente obedecer la primera vez, sino que él siguió
obedeciendo. Él fue persistente en obedecer. Yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo voy a hacerlo hasta que estoy cumplido con esto, hasta que me da otra cosa para hacer. Dios me ha sacado de esa prisión y ahora yo tengo que hacer lo que Él quiere con mi vida. Y luego, cuando la puerta abrió, ¿no? Los que estaban ahí orando por Él, creyeron. Creyeron que Dios es grande, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso. Creyeron que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y ahora vemos Pedro explicando. Hechos 12, 17 a 18. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Aparentemente todos comenzaron a hablar a la vez en esa reunión y Pedro tuvo que silenciarlos, ¿no? Con la mano señala, pues, callaos, ¿no? Rápidamente testificó del milagro de su liberación y sin duda les agradeció por su ayuda en la oración, porque Pedro sabía muy bien que Dios ha escuchado las oraciones de esa gente. Les dio instrucciones de comunicarlo a Jacobo, el medio hermano del Señor, quien era el líder de la asamblea en Jerusalén en ese momento. ¿A dónde fue cuando salió de la reunión? Nadie sabe hasta el día de hoy. Aunque hay historias y cosas que la gente dice sobre él, pero bíblicamente no tenemos ningún señal de dónde fue después de esa reunión. Ciertamente era un secreto bien guardado, excepto por una breve aparición en Hechos 15. Pedro sale de las páginas del libro de Hechos para dejar espacio para Pablo y la historia de su ministerio entre los gentiles. Realmente, ese momento, luego lo que vemos en Hechos capítulo 15, van a ser las últimas cosas que escuchamos de Pedro en el libro de Hechos. Entonces, Pedro tuvo que explicar lo que pasó. Y mientras que ellos estaban regocijando con él de lo que había pasado, él dijo, pues, también tenéis que comunicarlo con otros hermanos, para que ellos también sepan. ¿Por qué? Tenemos que recordar que lo que pasó con Pedro no fue solamente para Pedro, fue para la iglesia también. Los que estaban orando, los que estaban ahí para animarle. Ellos también tuvo su parte en el milagro. No solamente Pedro y el ángel, sino los que estaban ahí sin saber lo que estaba pasando. Y él quería que todos reconocieran quién es Dios y qué puede hacer. Entonces Dios ve nuestras pruebas y nuestros problemas. Dios también escucha nuestras oraciones, pero también yo quiero echar un vistazo aquí, esa última cosa, que Dios trata con nuestros problemas. Dios trata con nuestros problemas. Hechos 19 a 25. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después diciendo de Judea a Cesarea, y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era compañero mayor del rey, pedían paz
porque su territorio era establecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, ¿no? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria de Dios a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Tenemos que volver otra vez a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Si la cuenta hubiera terminado con la partida de Pedro, nos encontraríamos preguntándonos qué pasó con los guardias de la prisión y con Herodes. Si un guardia permitía escapar a un prisionero, la ley romana requiera que recibiera el mismo castigo que el prisionero había recibido, incluso si hubiera sido la muerte. Entonces, tenemos que saber que las guardias que estaban ahí, la guardia que estaba ahí guardando a Pedro en ese momento, bajo la ley romana, tuvieron que morir. Entonces, es exactamente lo que Herodes ordenó hacer. Los 4 pagarían por esa ofensa con su vida. Proverbios 11, versículo 8, me encanta ese versículo. El justo es liberado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es liberado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Es exactamente lo que pasó en ese momento. Esa verdad se ilustra en la muerte también, no solamente de esos cuatro hombres que estaban ahí en esa cárcel con Pedro, sino también en la muerte de Herodes. Aunque Dios no siempre trae la recompensación tan rápidamente, podemos estar seguros de que el juez, Dios, el justo juez de toda la tierra, hará lo correcto. No importa lo que es, Él hará lo correcto. El historiador judío Josefo, ¿está bien dicho? ¿Josefo? Sí, bien. Dijo que esta escena tuvo lugar durante un festival en honor de Claudio César, y que el rey llevaba una hermosa prenda de plata en honor de la ocasión. Tenemos que recordar que la Biblia aquí dice que estaba vestido de la ropa real, ¿no? Llevaba ese tipo de vestido. No sabemos lo que Herodes dijo en su discurso, pero sí sabemos por qué lo dijo. Él quería impresionar a la gente. Él quería que la gente admiran a él. Y es exactamente lo que pasó, ¿no? Jugaban con su ego herodiano y le dijeron, la audiencia, y le dijeron que era un Dios y lo amaba cada minuto. Él estaba ahí disfrutando de ese escenario, disfrutando del aplauso de la gente, de los judíos en esa ciudad, y él estaba disfrutando al tope. Pero él no le dio la gloria a Dios. Los judíos, los que estaban ahí, estaban diciendo que es la voz de Dios y no de un hombre. Y él lo recibió esa alabanza, recibió esa gloria y no dio la gloria al Señor. Así que toda esa escena no fue más de idolatría. Isaías 42,
8. Y Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no da su gloria a nadie. Dios no da su nombre a nadie. Pero Herodes estaba ahí intentando tener la gloria de Dios y recibir esa alabanza de los judíos y de toda la ciudad de Jerusalén. En lugar de que Pedro fuera asesinado por Herodes, fue Herodes quien fue asesinado por el Dios de Pedro. Quizás el mismo ángel que liberó a Pedro también hirió al rey. No sabemos, pero puede ser. Herodes contagió una aflicción en sus intestinos y murió 5 días después, según lo que dice Josefo. Eso fue en el año 44 después de Cristo. Al comienzo de Hechos 12, Herodes parecía tener el control. Él estaba buscando a los creyentes, estaba intentando maltratar a la iglesia, y a la iglesia al principio de Hechos 12 estaba perdiendo la batalla. Pero al final del capítulo, Herodes está muerto y la iglesia viva y creciendo rápidamente, como hemos leído en el versículo 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Tenemos que saber que aunque Herodes tuvo planes para matar a esa gente, Dios tuvo otro plan. Dios quería que la iglesia siga creciendo. Entonces, ¿qué es el secreto? ¿Qué es el secreto realmente de todo lo que pasó aquí? Es una iglesia que estaba orando. Es una iglesia donde cada miembro estaba orando, que estaban involucrados en orar por las necesidades de los demás. Dios obra cuando las iglesias oran, y Satanás todavía tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas, pidiendo a su Padre Celestial que interviene en su vida. Es el poder de Dios. Entonces me dices, pues bien, gracias por esa información, Justin, está muy bien, pero ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Primeramente, tenemos que recordar que Dios se preocupa de nuestra situación. Dios se preocupa de nuestra situación. Dios sabe exactamente lo que está pasando y Él está preocupado por nosotros. Pedro fue solamente un hombre, igual que Jacobo, pero Dios tenía un plan para los dos. Hebreos 4, versículos 15 a 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que recordar que Dios sabe exactamente lo que estamos pasando porque Jesús vivió la misma vida que nosotros estamos viviendo, pero lo hizo perfectamente. Dios se preocupa de nuestra situación. Otra aplicación: aunque a veces sentimos que estamos solos, Dios nunca nos abandona. Aunque a veces sentimos que estamos solos, Dios nunca nos abandona. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos,
porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios está con nosotros. Tenemos que recordar que Dios está en todo sitio. No es que Él está en todos los seres, en todas las cosas, sino está en todos los sitios. Entonces, donde estamos, Él está con nosotros. Y los únicos seres que tiene Dios en sí mismo es el ser humano que es creyente. El ser humano que ha confiado en Dios para su salvación, que tiene el Espíritu Santo que mora en él, y él lleva consigo, no solamente que Dios está en el sitio, sino que él lleva consigo en su propio cuerpo, en su mente, en su corazón, Dios, a través del Espíritu Santo. Y nosotros debemos recordar que no importa dónde estamos, no importa en la situación en que estamos, Dios está con nosotros si somos sus hijos. Y también, otra aplicación, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros somos creyentes, si nosotros somos sus hijos, si nosotros estamos protegidos por Dios porque llevamos su Espíritu Santo dentro de nosotros, si nosotros sabemos que Él está preocupado por la situación en que estamos, si Él está siempre con nosotros, pues ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. Incluso el rey, incluso los gobernantes, incluso tu enemigo más feroz en tu vida. No hay ninguna persona que pueda hacer algo en contra de ti que Dios no permite. Tenemos que recordar esto. Y debemos recordar que Dios siempre está buscando el mejor para nosotros. Esto significa que incluso en el mal, en las cosas malas que pasamos en la vida, Dios está buscando el mejor para ti. Yo no sé qué lección tienes que aprender a través de esa situación, pero Dios te está enseñando. Dios está intentando cultivarte para que sacas el tesoro del Espíritu Santo, el tesoro de la palabra de Dios, para usarlo, para aplicarlo, para que salgas de esa prueba, salgas de ese problema de una forma más fuerte que antes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está bien, ¿no? Está muy bien para los creyentes. Es la clave, ¿no? Porque estamos hablando lo que puede pasar para los creyentes. Dios quiere que despertamos a un milagro en nuestras vidas. Él siempre está ahí para hacer lo milagroso en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo ordinario para activar este milagro en nuestra vida? Muchas veces Dios está ahí para decir, pues yo quiero hacer esto, pero tienes que seguir, tienes que hacer tal cual, o esa cosa, no sé lo que sería. Y nosotros no experimentamos el milagro que Dios tiene preparado para nosotros por falta de obediencia, por falta de no querer tomar el paso adelante con Dios para realmente disfrutar de ese milagro. Y recordamos el mensaje en que estuvimos hablando de cuál sería el mejor milagro que Dios puede hacer con los hombres. El mejor milagro que Dios puede hacer en este mundo no es la sanación del cuerpo, no es levantar a un muerto de entre los muertos, no, es salvar a los pecadores.
Si tú estás aquí y no eres salvo y no puedes decir que Dios está preocupado por mi situación porque no soy su hijo, que siento solo porque estoy solo porque no tengo Dios en mi vida, y si tú estás aquí y estás diciendo pues tengo todo el mundo en contra de mí porque no tengo Dios en mi vida y que todo el mundo puede ir en contra de mí. Te quiero decir que tú puedes experimentar y ser parte del mejor milagro que Dios pueda hacer con los seres humanos. Es la salvación de un pecador, el perdón de los pecados. Y la única cosa que tú tienes que hacer para ser parte de ese milagro que Dios quiere hacer, porque Él dice, pues yo voy a salvarte, yo voy a preocuparme de lo milagroso, pero tú solamente tienes que creer y confiar. Creer en mí y confiar que Jesús es la forma en que tú puedes tener los pecados perdonados. No puedes hacerlo tú, yo voy a salvarte, pero confiar en mi plan. Despiértate a un milagro. Dios quiere que levantamos de entre esa situación tan complicada en nuestras vidas, de esa este sueño que tenemos para realmente ser parte de un milagro. Si eres creyente o no eres creyente, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Muchas veces dormimos y no estamos dispuestos a levantarnos y ver lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos un sueño espiritual que es increíble. Si tú eres un hijo de Dios, despiértate a un milagro en tu vida. Yo no sé lo que Dios tiene para ti, pero Él tiene algo por cada hijo suyo. Si no eres creyente, pues también despiértate a un milagro. El milagro más importante, más impresionante, más increíble que Dios puede hacer es la salvación. Y siempre está dispuesto a hacerlo. Pero tienes que creer y confiar. Ya está. No tienes que hacer nada para prepararte. No tienes que limpiar tu vida. No tienes que pensar que mereces nada. No. Solamente creer que Dios es el Dios todopoderoso, que yo soy un pecador. Dios ha hecho todo lo necesario para salvarme a través de su Hijo Jesucristo y confío en su sacrificio. Y en esto vas a ser parte del milagro más importante. Si pues quieres hablar conmigo después, pues siempre estoy dispuesto a cualquier persona que quiera hablar conmigo, si es un creyente o un incrédulo. Siempre estoy aquí dispuesto a hablar, mostrar versículos y apoyarte a ver lo que Dios tiene en tu vida. Dios tiene planeado para tu vida. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos